Veamos el postestructuralismo, ¿no? En la historia del pensamiento filosófico y lo mismo también científico, ¿no? A veces con frecuencia aparecen corrientes que luego son, bueno, criticadas por los propios propugnadores de esas corrientes, ¿no? Y es muy común encontrar a veces que se utiliza el término post, ¿no? Como un prefijo para decir que es posterior, pero no simplemente porque sea posterior en el tiempo, sino porque supera, ¿no? En el sentido hegeliano, ¿no? O critica la anterior posición, ¿no? Es el caso también, por ejemplo, se habla de pensamiento post-ilustrado, post-marxista, post-colonial, post-modernista, que vamos a ver luego en otro video. Y ahora, en este caso, el llamado post-estructuralismo, que se supone que es una superación, ¿no? Del estructuralismo, ¿no? Pero una superación en el sentido dialéctico, ¿no? Quiere decir que no niega totalmente los elementos de la anterior cualidad, en este caso del estructuralismo, sino que toma algunos elementos, pero no se queda, ¿no? En las características de la anterior postura epistemológica, ¿no? O sea, que la condición de post quiere decir que hay elementos que no satisfacían totalmente a sus propugnadores y por eso proponen, ¿no? Una superación. Es el caso de el filósofo francés Michel Foucault, que se le considera, ¿no? El representante. Hay muchos otros más, pero bueno, el más importante de los llamados post-estructuralistas, ¿no? Ahora, incluso él mismo reconoce que, aunque se distanció del estructuralismo, sin embargo, reconocía los méritos, ¿no? del estructuralismo. Él se formó bajo la influencia de Gaston Bachelard, que es ese matemático francés, ¿no? Que también era, bueno, uno de los clásicos del estructuralismo que ya vimos, ¿no? Pero también de otras influencias como Canguilhem y otros. eh, Ahora, dejó claro, por ejemplo, en su libro La arqueología del saber, Michel Foucault declara esa postura respecto a respetar, ¿no? En este caso, algunos aportes, ¿no? Del estructuralismo. Él dice, y cito, porque no es con el estructuralismo con el que estamos resentidos. Reconocemos de buen grado su conveniencia y su eficacia. Cuando se trata de analizar una lengua, unas mitologías, unos relatos populares, unos poemas, unos sueños, unas obras literarias, una película quizás, la descripción estructural pone de manifiesto unas relaciones que sin ella no hubieran podido ser aisladas, ¿no? Permite definir unos elementos recurrentes con sus formas de oposición y sus criterios de individualización. Permite establecer también unas leyes de construcción, ¿no? Unas equivalencias y unas reglas de transformación. Y a pesar de algunas reticencias que han podido señalarse al principio, aceptamos ahora sin dificultad que la lengua, el inconsciente, la imaginación de los hombres obedece a unas leyes de estructura. Fin de la cita. ¿Qué quiere decir? Que aquí Foucault está reconociendo que no es que haya que negar totalmente, ¿no? El estructuralismo, porque yo creo que el estructuralismo en cierta medida confluye con otro enfoque que ya vimos ya, el enfoque sistémico, ¿no? De Bertalanffy, confluye con la visión dialéctica que ya hemos visto no solamente en Hegel, en Marx, en otros pensadores, ¿no? Confluye con una visión integral, ¿no? En este caso, Foucault incluso utiliza algunos términos propios, ¿no? Del estructuralismo como conceptos de rupturas, ¿no? Epistemológicas, que es un término bachelardiano, ¿no? Pero Foucault le va a dar más importancia no solamente a las rupturas y a la discontinuidad, que es un elemento importante, ¿no? En toda su concepción epistemológica, sino también a esa disrupción que implica, por un lado, ruptura, pero por otro lado, continuidad, ¿no? Y eso lo hace en su análisis de la historia del pensamiento, en su arqueología del saber, eso lo hace en varios de sus libros, ¿no? Cito, dice Foucault, en suma, la historia del pensamiento, de los conocimientos, de la filosofía, de la literatura, parece multiplicar las rupturas, ¿no? Y buscar todos los erizamientos de la discontinuidad, mientras que la historia propiamente dicha, la historia a secas, parece borrar en provecho de las estructuras más firmes la irrupción de los acontecimientos. Fin de la cita. Es decir, que en la historia del pensamiento, claro, uno establece como si fueran estancos, ¿no? Las etapas, y uno dice, oh, la etapa ilustrada, la etapa posilustrada, la etapa, ¿no? Pero en la realidad hay una continuidad.
¿no? En el pensamiento, y los pensadores se nutren de los anteriores y se enriquecen, ¿no? Por lo tanto, ¿qué quiere esto decir? Que ya, en definitiva, Foucault está sentando cierta, vamos a decir, cierta diferencia, ¿no? Con relación a al pensamiento estructuralista, ¿no? Entonces, a veces a Foucault se le ha llamado el filósofo de la discontinuidad. Bueno, en cierta medida, pero yo creo que más importante que eso es toda su teoría sobre el tema de la relación entre verdad y poder, que vamos a ver más adelante. Sin embargo, dejó claro, por ejemplo, en su otro libro, Microfísica del Poder, él dice, cito, una edición del Petit Larousse que acaba de aparecer, dice, y cita, Foucault, filósofo que funda su teoría de la historia sobre la discontinuidad. Y ahí pone pleca porque ya no es de él. Dice, esto me deja boquiabierto. Sin duda me he explicado insuficientemente en las palabras y las cosas, que es otro de sus libros clásicos, ¿no? Pese a que he hablado mucho de ello, me ha parecido que en ciertas formas empíricas de saber, como la biología, la economía política, la psiquiatría, la medicina, etcétera, el ritmo de las transformaciones no obedecía a los esquemas dulces y continuistas del desarrollo que se admite habitualmente. La gran imagen biológica de una maduración de la ciencia subyace todavía en no pocos análisis históricos. No me parece pertinente, ¿no? Históricamente, fin de la cita. Es decir, que ahí él, bueno, un poco, que era un poco, algo como sorprendido, ¿no? Que en un diccionario lo hayan clasificado como el filósofo de la discontinuidad, pero en cierta medida lo acepta, ¿no? Acepta que sí, que hay una ruptura, que hay una discontinuidad en la historia del pensamiento, incluso de la ciencia, de la medicina, de la biología, ¿no? Pero también de la literatura, del arte y de la filosofía, ¿no? Y por eso hay un problema que tiene que ver con, yo diría a veces, más la fundamentación axiológica que epistemológica del estructuralismo. Y es que al estructuralismo algunos lo han considerado que al hiperbolizar el papel de la estructura, lo que hiperboliza es la estabilidad, ¿no? El orden. ¿No? Y que por lo tanto eso puede llevar a posturas conservadoras, cosa que la cual Foucault está muy distante, porque Foucault incluso militó hasta en el Partido Comunista francés. Luego rompió, igual que Althusser, igual que Morán, cuando se supieron los crímenes de Stalin y demás, ¿no? Pero además fue un hombre siempre de izquierda. Foucault fue un hombre identificado con las causas revolucionarias, con los movimientos juveniles en la Francia del 68, con las luchas anticoloniales en la guerra de Argelia. Y en general fue un hombre socialista, un hombre de ideas, ¿no? Marxista. Incluso decía él que él era más marxista cuando no citaba a Marx que muchos marxistas que se constantemente están citando a Marx. Fíjense hasta qué punto él no reconoce el legado de Marx, ¿no? En su pensamiento. Ahora, en su libro La arqueología del saber, él dice, cito, hace mucho tiempo que los historiadores localizan, describen y analizan estructuras sin haberse preguntado jamás si no dejaban escapar la viva, la frágil, la estremecida historia. La oposición estructural, estructura de venir, no es pertinente ni para la definición del campo histórico, ni sin duda para la definición del método estructural. Cuando él, sí, fin de la cita, cuando él dice la viva, ¿no? La frágil, la estremecida historia, está diciendo, o quiere decir, vamos a decirlo en nuestra hermenéutica, que lo que está tratando de considerar que en la historia no es estructuras estables, ¿no? Que aunque hay discontinuidad, hay continuidad. Aunque hay ruptura, hay en cierta forma evolución, hay cambio. Y el cambio presupone que se incluyen elementos de la anterior cualidad en la nueva, ¿no? Entonces, tanto por la influencia de Bachelard como de Georges Canguilhem, que fue un médico, biólogo, filósofo francés, que le dio mucha importancia al tema de la comprensión, ¿no? En el tránsito del pensamiento precientífico a la ciencia, ¿no? Y que fue un crítico de los reduccionismos que se habían dado anteriormente al ver la vida solamente como un mecanismo, etcétera. Y por eso, en cierta forma, yo diría que tanto Foucault como Bachelard y como Canguilhem y como tantos otros filósofos
se fueron percatando también de los errores que significaban aquellos reduccionismos epistemológicos que vimos en videos, ¿no?, anteriores, y trataron de buscar interpretaciones más holistas, ¿no?, más sistémicas, más integrales, más complejas, más dialécticas, que es el caso, por ejemplo, de Edgar Morin en particular, ¿no? Y por eso, fíjense lo que dice Foucault, reconociendo la influencia de sus maestros, ¿no? Cito: se trataba de saber, por ejemplo, cómo un concepto cargado todavía de metáforas, ¿no?, o de contenidos imaginarios se ha purificado y ha podido tomar estatuto y función de concepto científico, de saber cómo una región de experiencia localizada ya, articulada ya parcialmente, pero cruzada todavía por utilizaciones prácticas inmediatas o valoraciones efectivas, ha podido constituirse en un dominio científico de saber, de una manera más general, ¿no?, como una ciencia como una ciencia se ha establecido por encima y contra un nivel precientífico que a la vez la preparaba y la resistía de antemano, como ha podido franquear los obstáculos y las limitaciones que seguían oponiéndose a ellas, ¿no? Bachelard y Canguilhem han dado los modelos de esta historia, la cual no necesita, como el análisis recurrencial, ¿no?, situarse en el mismo interior de la ciencia, volver a colocar todos sus episodios en el edificio que ésta constituye y contar su formalización en el vocabulario formal que hoy es el suyo. O sea, que él reconoce que bajo la influencia de sus maestros Bachelard y de Canguilhem, se ha visto que las estructuras tienen también un determinado dinamismo, ¿no? Y que no es simplemente la ruptura, que quiere decir que o sea, no es una ruptura nihilista, vamos a decirlo así, ¿no?, en el sentido nietzscheano, cuando Nietzsche hablaba de la trastocación de valores. Bueno, eso sí era una ruptura nihilista, es decir, romper con toda la modernidad, romper con toda la ilustración, el positivismo, la filosofía hegeliana, el marxismo, el social, con todo, ¿no? Y crear, bueno, una filosofía voluntarista nueva, que es la que Nietzsche propugna, ¿no? De la voluntad del poder, etcétera. Bueno, entonces, ¿esto qué quiere decir? Que Foucault ve la ruptura como un tránsito, ¿no? Un tránsito a una nueva cualidad. Y en eso le da mucha importancia, lógicamente, a el tema del lenguaje, ¿no? Y con eso, él dice, cito: durante mucho tiempo se creyó que el lenguaje era dueño del tiempo, que servía tanto como un vínculo futuro en la palabra dada que como memoria y relato. Se creyó que era profecía o historia. Se creyó también que su soberanía tenía el poder de hacer aparecer el cuerpo visible y eterno de la verdad. Se creyó que su esencia se encontraba en la forma de las palabras o en el soplo que las hacía vibrar, pero no es más que rumor, informe y fluido. Su fuerza está en su disimulo. Por eso es una sola y misma cosa con la erosión del tiempo. Es olvido sin profundidad y vacío transparente de la espera. Es decir, fin de la cita. Aquí yo creo que Foucault le está dando significación al lenguaje y en las palabras y las cosas. Eso es importantísimo, ¿no? Dice, sin embargo, no hay una hiperbolización del papel del lenguaje, ¿no?, como pasaba en aquellos positivistas o neopositivistas lingüísticos, ¿no?, al estilo de Tarski, Tukhachevsky, incluso el propio Wittgenstein, cuando insistía tanto, ¿no?, que los límites de mi lenguaje son los límites de mi mundo, ¿no? O sea, sin desconocer que el lenguaje es importantísimo, pero no reduciendo a ello, ¿no? Y en esa medida, pues, Foucault valora, como otros filósofos, ¿no?, como el caso de Heidegger o de Nietzsche, al cual él, bueno, también admiró, pero tomó distancia del irracionalismo, porque Foucault no cae, por supuesto, en el nihilismo del anarquismo epistemológico de Feyerabend que vimos, ¿no?, en el video anterior. Ahora, la obra de Foucault es muy prolífica, ¿no? Y además ha tenido muchos reconocimientos, no solamente en la filosofía, sino en la lingüística, en la sociología, en la psicología, en la pedagogía, en la antropología. Son muchas las ciencias, sobre todo sociales, ¿no?, que reconocen, ¿no?, en este caso, el valor, ¿no?, del sentido del postestructuralismo Foucaultiano, ¿no? Porque, en definitiva, también Foucault, como todos los pensadores que hemos estudiado, evolucionó.
todos evolucionamos. Nadie puede decir que piensa lo mismo cuando tiene 20 años que cuando tiene 60. Eso es imposible, ¿no? Ahora, eso no quiere decir que usted rompa con todo lo que pensó anteriormente, ¿no? Yo siempre digo que yo, por ejemplo, mi primer libro que lo publiqué en el año 86, hay cosas ahí que todavía me asombro que yo haya dicho eso, ¿no? Pero bueno, son mis hijos, digo yo, mis libros son como mis hijos, ¿no? Y por lo tanto reconozco que en ese momento yo pensaba así. Y por lo tanto tengo que validarlo y tengo que también reconocer, independientemente que yo mismo lo critique, ¿no? Entonces eso es muy normal. Y Foucault no es tampoco la excepción, ¿no? De la regla, ¿no? Ahora, ¿dónde está el valor más epistemológico de la obra Foucaultiana? Bueno, en la relación entre verdad y poder. ¿Mm? Para Foucault hay una articulación muy fuerte, sobre todo en la utilización pragmática, ¿no?, de la verdad en función de fundamentar algún poder, ¿no? En su libro Hermenéutica del sujeto, escuchen lo que dice, cito: ¿qué es lo que hace que exista lo verdadero? Llamamos filosofía a esta peculiar forma de pensamiento que se plantea la pregunta, no solo, por supuesto, por lo que es verdadero y lo que es falso, sino también por aquello que hace que exista y que pueda existir lo verdadero y lo falso. Llamamos filosofía a una forma de pensamiento que se plantea la cuestión de cuáles son las mediaciones que permiten al sujeto tener acceso a la verdad. Filosofía es una forma de pensamiento que intenta determinar las condiciones y los límites del acceso del sujeto a la verdad. Si denominamos a todo esto filosofía, creo que se podría denominar espiritualidad a la búsqueda, a la práctica, a las experiencias, a través de las cuales el sujeto realiza por sí mismo las transformaciones necesarias para tener acceso a la verdad. Fin de la cita. Es decir, aquí le está dando Foucault una gran significación a la filosofía. No cae, por supuesto, en las tesis de los positivistas de que reniegan, ¿no?, que con el auge de la ciencia la filosofía iba a perder. No, al contrario. Foucault es un orgulloso de ser filósofo y de darle alimento, ¿no?, al saber filosófico. Ahora, dice también que la filosofía tiene límites, claro. La filosofía se plantea buscar la verdad, sí, pero reconoce que hay, bueno, obstáculos, como diría su maestro Bachelard, ¿no?, para encontrar la verdad. Y lo importante es buscar qué nexo puede existir, ¿no?, entre verdad y poder, aunque a veces en cierta medida él hiperboliza un poco ese tema, ¿no?, de esa relación. Sin embargo, es mejor que sea él el que nos diga cuáles esas mediaciones. Está utilizando un concepto hegeliano, la mediación, que es el vínculo, ¿no?, entre objeto y sujeto, ¿no? Cito: únicamente los filósofos dicen cómo debe uno comportarse, pues solamente ellos saben cómo se debe de gobernar a los otros. ¿Y quiénes quieren gobernar a los otros? La filosofía es la práctica general del gobierno. Fin de la cita. Miren, esta pequeña cita es muy importante. No olviden que desde la antigüedad ya Platón planteaba que los filósofos debían ser los gobernantes, ¿no es así? Yo he estado recordando José Martí en su célebre ensayo Nuestra América, ¿no? Decía: para gobernar en nuestra América no hace falta una frase de Montesquieu ni de Sieyes, sino hay que conocer, ¿no?, la historia de nuestra América, ¿no? Y por eso Martí insistía en que los gobernantes tienen que ser profundos conocedores, primero de su historia y luego también de las herramientas, ¿no?, para gobernar. Bueno, un poco aquí Foucault está coincidiendo, ¿no?, que la filosofía puede tener una función práctica, porque puede orientar la praxis política, ¿no?, de los gobernantes, ¿no es así? Y además, en cierta medida, él decía que él no era el primero que había planteado eso, ¿no? Y ahí en esto está siendo muy honesto, ¿no? Está rechazando la presunta originalidad esa que algunos filósofos ilusamente plantean, el ser pionero, primero, el pionero. No, 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 no. Lo importante es la autenticidad, ya lo hemos dicho en otros videos, ¿no? O sea, la correspondencia de lo que se dice con una época, con una circunstancia, ¿no? Foucault dice, cito: lo importante, creo, es que la verdad no está fuera del poder, ni sin poder. No es, a pesar de un mito del que sería preciso reconstruir la historia y las funciones, la recompensa de los espíritus libres, el hijo de largas soledades, el privilegio de aquellos que han sabido emanciparse. La verdad es de este mundo. Está producida aquí, gracias a múltiples imposiciones. Tiene aquí efectos, reglamentos de poder.
cada sociedad tiene su régimen de verdad, su política general de la verdad, la pone entre plecas. Es decir, los tipos de discurso que ella acoge y hace funcionar como verdaderos, los mecanismos y las instancias que permiten distinguir los enunciados verdaderos o falsos, la manera de sancionar unos y otros, las técnicas y los procedimientos que son valorizados para la obtención de la verdad, el estatuto de aquellos encargados de decir qué es lo que funciona como verdadero. Fin de la cita. Bueno, aquí primero está dejando bien claro que se está hablando no de verdades divinas impuestas, ¿no?, por un supuesto poder, ¿no?, extrahumano. No, 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 no. La verdad está aquí, está en la sociedad. ¿Y la verdad funciona dónde? En una sociedad determinada. Bueno, aquí Foucault parece que está interrelacionando la verdad en el sentido ideológico, como se utilizan, ¿no?, las verdades, ¿no?, en función de apuntalar un régimen o de criticarlo o de superarlo o de mejorarlo, porque ese es el papel de las ideologías, que siempre hemos dicho que responde a concepciones de un sujeto en función de intereses de un sujeto, que puede ser una clase social, un género, un partido, una iglesia, una, bueno, generación, o una etnia, lo que sea, ¿no?, en función del poder, de una forma de poder, no solamente político, económico, militar, comunicativo, lo que sea, ¿no? Ahora, lo que no cabe la menor duda es que la posición de Foucault en esto se ubica en favor del externalismo del cual hemos ya hablado, o sea, de que es algo que proviene del conocimiento de una realidad objetiva que existe, ¿no? Y ahí, si existe esa realidad objetiva, la verdad es para transformar esa realidad objetiva, ¿no? No es simplemente una especulación, ¿no?, del sujeto, ¿no?, de que surge así de la mente, ¿no? Y en eso Foucault es un crítico abiertamente, ¿no?, del subjetivismo, de cualquier tipo de subjetivismo hermenéutico, berkeleyano, kantiano, lo que sea, ¿no? Entonces, por eso, Foucault es muy cuidadoso en que, aunque él reconoce el factor de la construcción lógica subjetiva, ¿no?, sin embargo, él le atribuyó más atención a la relación del lenguaje humano con el contexto sociocultural. Y por eso es que su aproximación es más hacia el externalismo que hacia el internalismo, que el subjetivista, ¿no?, que piensa que todo procede, ¿no?, de la mente humana. En su libro Las palabras y las cosas, yo creo que él deja bastante definido esto, cuando él dice, escuchen, los códigos fundamentales de una cultura, los que rigen su lenguaje, sus esquemas perceptivos, sus cambios, sus técnicas, sus valores, la jerarquía de sus prácticas, fijan de antemano para cada hombre los órdenes empíricos con los cuales tendrá algo que ver y dentro de lo que se reconocerá. En el otro extremo del pensamiento, las teorías científicas o las interpretaciones de los filósofos explican por qué existe un orden en general, a qué ley obedece, qué principio puede dar cuenta de él, por qué razón se establece este orden y no aquel otro. Pero entre estas dos regiones tan distantes reina un dominio que, debido a su papel de intermediario, no es menos fundamental, es más confuso, más oscuro y sin duda menos fácil de analizar. Es ahí donde una cultura, librándose insensiblemente de los órdenes empíricos que le prescriben sus códigos primarios, instaura una primera distancia con relación a ellos, le hace perder su transparencia inicial, cesa de dejarse atravesar pasivamente por ellos, se desprende de sus poderes inmediatos e invisibles, se libera lo suficiente para darse cuenta de que estos órdenes no son los únicos posibles, ni los mejores, de tal suerte que se encuentra ante el hecho en bruto de que hay, por debajo de sus órdenes espontáneos, cosas que en sí mismas son ordenables, que pertenecen a cierto orden mudo, en suma, que hay un orden. Fin de la cita. Mire, esto es muy importante. ¿Por qué? Porque siempre hemos dicho que si un filósofo, un epistemólogo, no reconoce que en la realidad hay un orden, ¿no?, hay un logos, como decían los griegos, hay determinadas leyes, ¿no?, en los nexos de los fenómenos naturales, mecánicos, físicos, geográficos, biológicos y sociales. Entonces, sí, no se puede admitir ningún tipo ni de filosofía ni de ciencia. Pero lo más importante es que él insiste en el condicionamiento cultural, ¿no?, que tiene, ¿no?, la aceptación o no de las verdades en función de determinadas relaciones de poder, ¿no es así? Y por eso él insiste que
en la historia de la ciencia, ¿no? Eh, no es que todo depende exclusivamente de la verdad. Y ahí a veces el poder y la verdad en Foucault adquiere un poquito mayor connotación. Eso se ve sobre todo en su libro Microfísica del Poder, ¿no? Incluso cuando él define la verdad, dice, por verdad, entender un conjunto de procedimientos y reglamentados por la producción, la ley, la repartición, la puesta en circulación y el funcionamiento de los enunciados. La verdad está ligada circularmente a los sistemas de poder que la producen y la mantienen, y los efectos de poder que induce y que la acompañan. Régimen de la verdad. No se trata de liberar la verdad de todo sistema de poder. Esto sería una quimera, ya que la verdad es ella misma poder, sino de separar el poder de la verdad de las formas de hegemonía sociales, económicas, culturales, en el interior de las cuales funciona, por el momento, ¿no? La cuestión política, en suma, no es el error, la ilusión, la conciencia alienada o la ideología, es la verdad misma. Fin de la cita. O sea que ahí él, filosofando, trata de definir con cierta claridad que la verdad es un instrumento de poder, y eso en cierta medida, ¿no? Claro. Gramsci insistía bastante también desde el marxismo, ¿no? Como para Gramsci la verdad es revolucionaria, decía Gramsci, ¿no? ¿Por qué? Porque la verdad revela cosas que a veces las ideologías no quieren revelar, quieren ocultar, ¿no es así? Quieren apagar. Y la verdad se impone a la larga, ¿no? Ahora, es cierto que las verdades son utilizadas, ¿no? Por sistemas de poder o son manipuladas como ideología, ¿no? Y a veces se truecan en lo contrario también, ¿no? Pero lo que sí hay que dejar bastante claro, y en esto habría que distanciarse un poco de Foucault, de que una cosa son las verdades en el sentido epistemológico y otra cosa son la utilización de las mismas en el sentido ideológico o axiológico, que no solamente es político, puede ser ético, puede ser no, erótico, puede ser religioso, puede ser de otra dimensión, ¿no? Ahora, en ningún caso se deben identificar las verdades, ¿no? Con las ideologías, ¿no? Y, por ejemplo, en otro de sus libros, que es El orden del discurso, él dice, cito, yo supongo que en toda sociedad la producción del discurso está a la vez controlada, seleccionada y redistribuida por un cierto número de procedimientos que tienen como función conjurar los poderes y peligros, dominar el acontecimiento aleatorio y esquivar su temible materialidad. Fin de la cita. O sea, ya él está diciendo que a veces determinados discursos políticos o religiosos, o jurídicos, o lo que sea, son manipulados, es cierto, por los poderes que se esconden detrás, ¿no? De muchas instituciones, ¿no? Política, jurídica, religiosa o lo que sea, ¿no? Y ahí la verdad, pues, queda casi supeditada, ¿no? Al poder, ¿no? De una forma bastante clara, el filósofo colombiano Carlos Rojas Osorio, en un magnífico libro sobre Foucault, dice, cito a Carlos, en resumen, el enfoque de Foucault a lo largo de toda su obra está basado en el análisis del discurso. El discurso funciona como el a priori en relación con todo el ámbito del saber humano. Pero es un saber histórico, porque cada época dice las cosas de cierta manera. Cada una tiene su propia gramática. Al analizar los discursos de una época en su red arqueológica, en su archivo, es detectar los principios del saber tal como se hayan configurados en ese a priori discursivo, pero histórico. Pero el discurso no es todo. Hay además lo visible que funciona como el aspecto receptivo y el poder que funciona como el factor explicativo. El poder es explicativo porque es el poder el que hace hablar y hacer ver. Fin de la cita. Yo creo que aquí Carlos insiste bastante en que es cierto que la ética y el discurso forman parte esencial, ¿no? De toda la epistemología y la filosofía de Foucault, ¿no? Y es cierto también que él le va a prestar más atención a los factores exógenos, o sea, políticos, ideológicos, económicos, comunicativos, que a los endógenos, o sea, a la validez teórica o a la rigurosidad lógica o metodológica o a las posibilidades de comprobación empírica del conocimiento, de la conformación de la verdad, ¿no? Ahora, lo que sí parece es que él no le otorga a veces una adecuada valoración a ese equilibrio, ¿no?
entre lo exógeno y lo endógeno, entre lo externo e interno, aunque repito e insisto, se va más hacia el externalismo, el materialismo, el reconocimiento de los y que la verdad es un instrumento para modificar ese poder, para actuar sobre la realidad. Y eso, vuelvo a insistirlo en su libro Microfísica del Poder, dice él, en sociedades como las nuestras, la economía política de la verdad está caracterizada por 5 rasgos históricamente importantes. La verdad está centrada en la forma del discurso científico y en las instituciones que lo producen. Está sometido a una constante incitación económica y política. Necesidad de verdad tanto para la producción económica como para el poder político. Y es objeto bajo formas diversas de una inmersa difusión y consumo. Circula en aparatos de educación o de información cuya extensión es relativamente amplia en el cuerpo social pese a ciertas limitaciones estrictas. Es producida y transmitida bajo el control no exclusivo, pero sí dominante de algunos grandes aparatos políticos o económicos. Universidad, ejército, escritura, medios de comunicación, en fin, es el núcleo de la cuestión, de todo un debate político y de todo un enfrentamiento social, que son luchas ideológicas, fin de la cita. Yo creo que ahí Foucault está dando en la clave que ya no es que sea totalmente novedoso. Yo recuerdo a aquel filósofo argentino, Aníbal Ponce, ¿no? Que en su libro Educación y Lucha de Clases insistía que, bueno, la educación en cada país es una forma de tratar de reproducir los intereses de la clase dominante, ¿no? Reproducir los valores de esa clase, de lo que esa sociedad admite como que debe ser educado el nuevo estudiante, los valores que transmite la sociedad burguesa, en este caso. Y él proponía, por supuesto, una educación socialista de otro tipo, ¿no? Entonces, yo creo que cuando él, en cierta medida, plantea que la sabiduría humana, en cierta medida, ¿no? Es un conocimiento científico, pero que tiene también un contenido objetivo, ¿no? En la realidad, ¿no? Yo creo que en ese caso está reconociendo que la ciencia y la filosofía son instrumentos de poder, sí, pero instrumentos de poder que tienen sus limitaciones. ¿Por qué? Por los aparatos que manejan. Tal vez Gilles Deleuze, gran amigo también de Foucault, que le dedicó un libro incluso, porque Foucault murió relativamente joven en el año 85, ¿no? Dice, en Foucault, la espontaneidad del entendimiento cogito es sustituida por la del lenguaje, el existe el lenguaje, mientras que la receptividad de la intuición es sustituida por la luz, nueva forma del espacio-tiempo. A partir de ahí se explica fácilmente que existe una primacía del enunciado, solo visible. La arqueología del saber puede reivindicar un papel determinante de los enunciados como formaciones discursivas. Yo creo que ahí Deleuze está insistiendo la importancia de ese texto, ¿no? De la arqueología del saber, en el cual Foucault dice, y cito a Foucault ahora, existen saberes que son independientes de las ciencias, que no son ni su esbozo histórico, ni su reverso vivido, pero no existe saber sin una práctica discursiva definida. Y toda práctica discursiva puede definirse como por el saber que forma. Fin de la cita. Eso es cierto. Hay saberes de los pueblos originarios que no son científicos. Hay saberes de la doxa, ¿no? De la opinión, ¿no? ¿No? Entonces, yo creo que los científicos, los investigadores, pero también los profesores, debemos tener presente, ¿no? Esa fundamentación, porque no se puede considerar que la sabiduría humana se puede solamente limitar a la ciencia, ¿no? O a la filosofía, no, 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 no. Yo creo que en esto es bastante claro, ¿no? Foucault, de que la humanidad ha ido desarrollando distintas formas de aproximación a la realidad, y otra la del arte, y otra la de la literatura, y por esa razón es que también le va a dar mucha importancia, ¿no? A otras formas de expresión de la libertad humana, ¿no? En la construcción. Yo creo que los que nos dedicamos a la enseñanza de la filosofía y los que investigamos en el terreno, ¿no? De la filosofía, debemos tener claridad, ¿no? En ese aspecto de que el saber humano no es simplemente, ¿no? El saber científico. Foucault le va a dar mucha importancia a la psicagogía como arte de educar el alma, o sea, que no es solamente formar pedagógicamente, filosóficamente, sino ir hacia la educación de la espiritualidad humana.
Y eso lo dice cuando, cito, podemos denominar pedagogía a la transmisión de una verdad que tiene por función dotar a un sujeto cualquiera de actitudes, de capacidades, de saberes que antes no poseía y que debía poseer al final de la relación pedagógica. En consecuencia, se podría denominar psicagogía a la transmisión de una verdad que no tiene por función dotar a un sujeto de actitudes, de capacidades, de saberes, sino más bien de modificar el modo de ser de ese sujeto. Ah, fin de la cita. O sea que para él la psicagogía es más profunda, más amplia que la pedagogía, porque va a tratar de cambiar el modo de ser, o sea, los valores, la forma de relación, ¿no es así? ¿No? Y por eso es que en verdad la obra de Foucault va a tener mucha significación en el campo pedagógico, en el campo psicológico, ¿no? En el campo de la educación sexual, su libro de historia de la sexualidad, de la sexualidad en tres tomos es magnífico, ¿no? Entonces, ahora, yo creo que siempre resulta difícil encasillar a cualquier pensador, y Foucault no es una excepción, ¿no? Que si era estructuralista primero, postestructuralista. Yo creo que ya lo dije al inicio, ¿no? Todos los filósofos de una forma u otra evolucionan, ¿no es así? Y yo creo que Foucault confirma la regla, ¿no? De que es así. Y claro, podemos encontrar en la obra Foucaultiana de juventud muchas ideas de valor y algunas cosas que podríamos disentir, pero lo que no se puede es ignorar, ¿no? Ahora, lo que sí no cabe la menor duda es que Foucault fue un filósofo no de gabinete, en el sentido abstracto, desvinculado de una praxis política, ética, pedagógica. No, él fue un hombre vinculado a su tiempo, a sus circunstancias, un crítico del capitalismo, un hombre de expresión de humanismo práctico, diría yo, que trataba de generar ideas en función de una sociedad socialista más humana, que no era la soviética, y por eso rechazó aquella experimento social, pero sí un hombre que desde una postura filosófica profundizó en el saber humano, en los fundamentos epistemológicos y de la acción, y que pero sobre todo trató de crear en sus discípulos esa idea central que hemos insistido en nuestros videos, enseñarnos a pensar con cabeza propia. Ese para mí el valor más grande que tuvo la obra y tiene y tendrá la obra de Michel Foucault.